Consideramos ya entrar en el capítulo 4 del libro de Efesios y estamos haciendo una consideración de este libro en base a una palabra revelada y esa palabra es amor, ¿sí? El amor de Dios ya fue derramado, dice la palabra, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, este derramamiento es un derramamiento primero de un aspecto o del amor, de una parte del amor de Dios en nosotros, para que nosotros podamos responder al llamado de Dios, a la salvación y a la consagración que tenemos que tener delante de nuestro Señor, tal como está expresado muy detalladamente en el libro de Romanos. Ahí hay un camino a seguir después de la salvación, que es el camino de la fe, en el ambiente de la gracia y por lo tanto nuestra consagración al Señor, nuestra dedicación a Él. Cuando la Escritura dice que ahora como vivos de entre los muertos nos presentamos delante de Dios, y ahí hay un proceso de tratamiento y de crecimiento por Dios, cuando dice para que ahora nuestros miembros que antes estuvieron puestos al servicio de la inmundicia y la injusticia, ahora puedan ser puestos al servicio de Dios y Dios transforme aquello que fue puesto antes a otro servicio, ahora sea usado como armas de justicia. Y esta expresión da a entender un tratamiento íntegro y completo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más interior e invisible de cada persona hasta los aspectos más visibles, ¿sí? Tienen que ser tocados por el Señor. Y nuestro cuerpo, que un poco como que había quedado de lado, tiene un tratamiento directo y principal también delante del Señor, junto con el Espíritu y con el alma. Porque Él dijo, yo voy a santificar para mí hasta el día de Jesucristo, Espíritu, alma y cuerpo. Porque todo el hombre tiene que estar asociado y unido delante de Dios para que el Espíritu alcance cada parte de su ser. Entonces sí habrá plenitud. Hay una plenitud personal y hay una plenitud colectiva, de cuerpo. Gracias al Señor que hoy estamos alcanzando esa plenitud personal. O sea, la percibimos por el Espíritu. Sabemos que el Señor nos va transformando. No es que somos exactamente los mismos que hace años atrás, ni que hace un mes atrás, ni que hace una semana atrás, porque hay tratamiento continuo del Señor. O sea, ¿qué está haciendo Él? Nos va preparando como armas de justicia. Mientras tanto, hay etapas, ¿sí?, de crecimiento, de desarrollo. Porque el Señor toma el principio y nos dice el final. O sea, cuando Él dice, preséntense delante de Dios como vivos de entre los muertos, es el principio. Pero, para que seamos armas de justicia, es el tratamiento de Dios completo hasta llegar a la madurez. Recién en la madurez somos constituidos armas de justicia. Bien, entonces, cuando decimos el domingo pasado, en el capítulo 3, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y esto viene conforme a las riquezas de la gloria de Dios, seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este fortalecimiento del hombre interior tiene que ser un hecho de Dios, una experiencia. Porque si es solamente un concepto, no tiene la fuerza ni el poder para alcanzar estos propósitos de Dios. ¿Sí? Porque se requiere que este fortalecimiento del hombre interior por el Espíritu tiene un propósito, y el propósito es para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Mire, esto me llevó mucho tiempo considerarlo, yo no lo entendía claramente. Si bien el Señor ya está en nuestro espíritu, ya el Señor nos fue dado, y Él puede tocar nuestra alma, nuestro cuerpo, el Señor puede hacer milagros a través nuestro, Él nos ha concedido autoridad. Pero si nosotros consideramos esto en base a la experiencia de los discípulos, no hacían ellos también, dado por el Señor, el hacer milagros, echar fuera demonios, visitar las aldeas y ciudades, dice, y decirle paz a vosotros, y si hay enfermos, sánenlo, y den la palabra del reino. ¿No lo hacían ya los discípulos antes de la resurrección? Sí, claro que lo hacían. Entonces no entendía esta palabra de por qué recién ahora necesitamos fortalecer en el hombre interior para que Cristo habite en nuestros corazones. ¿Qué significará esto? Mire, tenemos que llegar a una conclusión. Cristo no está habitando permanentemente en nuestros corazones. Que visita nuestro corazón, ¿sí? ¿Dónde está el Señor entonces? Él está en nuestro espíritu. Pero la voluntad del Señor es que Él more en nosotros. Y se entiende que el morar permanente del Señor tiene que ser en nuestros corazones, si no esta palabra no estuviese escrita. El suministro del Espíritu pasaría y ya está.
Pero no necesitamos simplemente que pase un suministro del Espíritu y toque ocasionalmente nuestros corazones, sino necesitamos que nuestro corazón sea constituido una habitación permanente del Señor. Que Cristo se manifieste en nuestros corazones. Y esto en la vida práctica, ¿qué significaría? Mire, esto significa en la vida práctica que Cristo piense por mí, que sienta y exprese sus sentimientos a través de mí, y que Él decida en lugar de yo, o de mí, o de mi yo. Y no solamente eso, Él mire por mis ojos naturales, escuche con mis oídos naturales, ¿sí? Y en esta cabeza que está mi cerebro natural, que es un órgano físico, mi mente sea la mente de Cristo pensando. Eso significa, y otras cosas más, que Cristo habita en mi corazón. Ahora, yo me considero a mí mismo, y puedo decir hoy, no, Cristo está en mi corazón, habita Él permanentemente en mi corazón. ¿Quiere que le sea sincero? No, en ocasiones sí, y es precioso. Es precioso cuando el Señor está ahí. Me parece que de pronto el Señor ya no está más. Y tenemos que cantar, quédate, Señor, que se hace tarde, te ofrezco mi corazón para morar. Por favor, no me dejes solo. Señor, no me abandones. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos, estar con nosotros siempre. Y nosotros le pedimos que Él no nos desampare ni nos deje, como si Él no lo hubiese prometido. ¿Vio cómo nuestro corazón es claudicante? No dice en el capítulo 4 aún todavía, hermanos, no sean niños que van a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Significa esto que cuando el hombre interior es pequeño, nosotros somos niños. Más que humanamente tengamos ciertas cosas. Y ciertos años también, pero yo tengo una experiencia en el Evangelio. Y yo no dejé de argumentar cosas pasadas porque no sirven absolutamente de nada. Sí, necesitamos conocer a Cristo y que Cristo pueda morar ya como teniendo nuestro corazón como una habitación permanente. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Ser fortalecidos por el Espíritu en nuestro hombre interior. Acá no se está hablando de las cosas exteriores, ¿no? Ya no se habla de las obras de la carne, los deseos, esto, lo aquello, otro, no. Este es un fortalecimiento del hombre interior por el Espíritu, porque está el hombre interior en nuestro espíritu. Me pareciera que aún no tiene el crecimiento, el desarrollo necesario, como el apóstol le dice a los hermanos de las iglesias de Galacia, yo sufro dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto les daba a entender a los hermanos que necesitaban crecimiento del Señor en ellos. Si no hay un crecimiento, el Señor está siendo formado en nosotros, el hombre interior. ¿Cómo le digo estas cosas? Va a parecer que estoy diciendo cosas muy extrañas. No es que no tenga. O sea, un niño es un humano con todos los órganos y cualidades, pero se tienen que desarrollar. Por si algo sucede en esa persona, tanto psíquica o físicamente, esa persona va a quedar disminuida, deteriorada en ciertas áreas y no va a tener el desarrollo correcto. Bien, tenemos una buena noticia acá. En el hombre espiritual no sucede eso, no sufre esos defectos, no sufre de disminuciones, porque es la misma vida de Dios en nuestro interior. Entonces, no podemos atribuir que le falte órgano o que está mal formado. ¿Qué le falta entonces? Le falta crecimiento. O sea, le falta que ciertos órganos lleguen a su plenitud, porque el niño tiene todas las cualidades, es decir, un niño, estamos hablando de un niño que se está desarrollando, digamos, dentro de la normalidad conocida, porque sabe que tenemos un tiempo de mucha normalidad, y si no es una anormalidad física, que es lo más solucionable que hay, mire lo que digo, tenemos las malformaciones psíquicas que son muy difíciles y casi imposibles de solucionar. Y no le hemos prestado mucha atención dentro de la iglesia a esta cosa. Le hemos dado más importancia a las cosas, enfermedades físicas, a las psíquicas. Debemos empezar a prestar atención a esto, hermanos. Que el Señor nos dé sabiduría para poder acercar alguna ayuda. Porque si no tenemos algo de Dios sobre esas áreas, ¿qué vamos a decir? Entonces, volviendo al hombre interior, el hombre interior no tiene disminuciones o se forman incapacidades en su interior. Al tener la vida de Dios, en caso de que no continúe creciendo, permanece ahí, esperando que llegue un suministro. No llega nada. No llega nada. ¿Por qué no llega? Hay dos causas principales. Una, porque algo se cerró en el corazón y en la mente. Esa es una. Y hay otra. Nadie está dando el alimento correcto. Nadie habla de Cristo. Nadie habla de que Él es el pan de vida. Nadie habla de que Él es la luz, de que Él es el buen pastor, de que Él es la resurrección y la vida, que es el único camino. ¿Comprende? No se habla de Cristo en lo mínimo y no se habla de Cristo en las cosas más grandes. No se habla.
Se está apuntando a las capacidades de las personas, a lo que las personas puedan hacer, a lo que puedan generar. ¿Dónde está el poder? Se apela a la responsabilidad. Y está mal apelar a la responsabilidad. No le voy a decir nada. Vamos a contestar después con la palabra si alcanzamos hoy, si no el próximo domingo. Sí, yo creo, entendiendo esto, que no se debería apelar a la responsabilidad. Porque uno lo va a entender bien, pero el otro que es más chiquitito, entonces tengo que forzarme. Tengo que ayudarle a mi mamá, a decir. Voy a hacer esto, voy a hacer otro, voy a hacer aquí. Cuando sea grande le voy a comprar una casa, dicen. Bueno, otros son tan interesantes. Mamá, te voy a comprar un televisor nuevo, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. ¿Recuerdan las promesas de las niñas? Bueno, entonces, al ser niño no hay esa capacidad, que se requiere. Y nuestro hombre interior tiene que crecer, ser fortalecido y entonces, por causa de este fortalecimiento, ¿qué va a estar en nuestro corazón? Cristo. Ahora, el hombre interior tiene todas las cualidades necesarias, todos los órganos necesarios, hasta los físicos, pero nada más que todavía no se manifestaron. Sino, ¿quién lo va a levantar del polvo si está ya en el cementerio si sigue viviendo como el espíritu de resurrección? Y lo va a levantar con un cuerpo glorificado como el de Cristo. Manos, pies, dijo el Señor, acá tengo un alimento para comer. No soy un fantasma, no soy un espíritu incorpóreo, no, pálpenme. Tengo carne y tengo huesos. Entonces el hombre interior está diseñado por Dios absolutamente todo. Por eso la palabra nos habla de la resurrección del cuerpo. Pablo dice, esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Entonces, hermanos, es el tiempo de la conclusión de la obra de Dios en nuestro cuerpo. Pero ya el hombre interior, el que fue creado conforme al corazón de Dios en la justicia y santidad de la verdad, es Cristo formado en nosotros, tiene absolutamente todo. Pero ahora es el tiempo del alma, es el tiempo del corazón. Porque mientras no sea ocupado ese ámbito, nosotros podemos ser como llevados como la onda de la mar. No vamos a estar arraigados y sobreedificados en amor, porque el arraigo y la sobreedificación viene después de que el hombre interior es fortalecido y habita en nuestro corazón. Si ya estamos percibiendo al hombre interior en nuestro corazón, esto es muy bueno. Porque el hombre interior, a ver cómo le digo estas cosas, hermana. Yo le pido que usted las tome, las guarde, las medite y le pregunte al Señor. Señor, ¿cómo es esto? El pastor habló de algunas cosas que son media extrañas, pero ¿en base a qué lo vamos a hacer? A lo que dice en el capítulo 4, ¿sí? ¿Y qué dice? Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué dice la palabra? Que Cristo es de quien debemos aprender y le tenemos que oír y tenemos que ser enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Y usa dos nombres acá, aprender a Cristo, aprender así a Cristo y ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Habla de los dos aspectos del Señor, del aspecto divino y del aspecto humano. El aspecto divino es el nombre Cristo. Cristo es el ungido, el enviado de Dios. Es un hombre, sí, pero vino del cielo. Ese es Cristo. Pero después se habla de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Cristo hecho un hombre. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto lo podemos acompañar con otros pasajes de la Escritura, pero por ahora nosotros tenemos que ser enseñados por el Señor. Hoy usted está escuchando al pastor Juan Manuel, pero durante la semana tiene que ser enseñado por el Señor. Usted debe preguntarle al Señor, Señor, tú eres mi maestro, por favor enséñame. Tiene que ser atrevido delante del Señor para tomar las palabras mismas que Él dijo. Si yo, vuestro Señor y maestro, y de paso damos algún principio espiritual. ¿Cuándo el Señor es nuestro maestro? Perdón. ¿Cuándo Jesús o Cristo es nuestro maestro? Cuando es nuestro Señor. Nadie va a aprender nada si Cristo es su Señor, Jesús es su Señor. Hay que estar bajo el señorío de Cristo para aprender de Él. Entonces es bueno que digamos, tú eres mi Señor, Señor, yo quiero vivir bajo tu gobierno. Yo le tenía miedo al señorío de Cristo porque pensé que era, anda para allá, y allá me tenía que ir y yo no quería ir. Vio como en el Antiguo Testamento, dice, el profeta le dijeron andar niño y no quiso ir el hombre. Bueno, así le fue también, pero hoy estamos en otro tiempo. Uno tiene que desear estar bajo el gobierno, el señorío de Cristo, porque entonces va a aprender algo. ¿Sabes? Si uno se manda solo, si uno hace lo que quiere, no va a aprender nada. Porque Él cambió el orden. Ustedes me dicen que soy el maestro y el Señor. San Juan capítulo 13, léalo por favor. ¿Qué decían los discípulos? Maestro. Había muchos maestros en ese tiempo. Y me dicen también que soy el Señor. Y dicen bien, porque así es. Entonces yo, el Señor y el Maestro, ¿vio cómo cambió el Señor el orden? No es que tenemos que aprender de Cristo para que Él sea nuestro Señor. Tenemos que someternos bajo su gobierno para que Él sea nuestro Maestro.
Porque si no, esas puertas no se abren. ¿Cuándo se abren las puertas del conocimiento, de la sabiduría? Yo puedo estar golpeando todo el día y continuar. Ábrame. No se abre la puerta. Entonces cuando yo digo, Señor Jesús, de pronto la puerta se abre. ¿Y qué quieres? ¿Qué necesitas? Señor, necesito sabiduría porque todo me sale mal, no sé esto, no sé hacer aquello, no sé tratar a mi esposa, no sé tratar a mi hijo, Señor, soy un ignorante. Y por ahí el Señor nos dice, bueno, está bien, yo te voy a atender, espera un momento. Y nos deja esperando ahí. ¿No dice así el proverbio? No dice así. Léalo, por favor, búsquenlo en el libro de Proverbios. Que el Señor dice que Él le va a abrir la puerta al que está esperando, al que pasó tiempo ahí afuera esperando que Él lo atienda. Ese va a recibir. Miren las cosas que hace el Señor. Para saber si ese deseo de nuestro corazón es para que nos hagamos grandes delante de los demás o para que realmente queremos conocerle. Que el conocimiento de Cristo nos trae transformación. No simplemente un intelecto muy desarrollado, mira cuánto sé de la palabra. No. Y este conocimiento entonces después puede ser por el Espíritu compartido, dado a aquellos que lo necesitan. Entonces, hermanos, esto viene a ser arraigados y cimentados en amor. O sea, ese amor que ya había sido derramado está creciendo. Hoy, gracias al Señor, estamos amando más a Cristo que cuando le conocimos. Sí, eso debemos expresarlo delante del Señor, porque esa expresión delante del Señor nos va a ir dando fortalecimiento y ánimo para después expresarlo delante de las personas. Sí. Y no solamente en la expresión, sino en la experiencia, en la vivencia. Entonces se van a producir expresiones de Cristo, mire, aunque sean muy pequeñas, aunque sean domésticas, pero que vienen por el Espíritu. Eso es lo que Dios va a seguir añadiendo más y más. Eso es lo que se va a ir desarrollando, porque entonces el hombre interior ya está presentando otros aspectos, otras gracias, otro carácter de Cristo que antes no había sido experimentado ni vivido. Eso es experimentar a Cristo, eso es conocer a Cristo, entonces ya tenemos una cierta expresión. Porque la cimentación, el arraigo y la cimentación en amor nos capacitan para ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la plenitud corporal, que ni siquiera le hemos percibido un chiquitín así. O sea, ¿cuánto más tiene el Señor para nosotros? Mira, cuando vemos este panorama, Señor, qué escasos que estamos, qué pobres que estamos, qué oprimidos que andamos, qué ciegos, no vemos nada, Señor, y estamos todavía con nuestro corazón medio roto, medio quebrantado. Ayúdanos. Señor, queremos escuchar del año de tu buena voluntad. Este fortalecimiento del hombre interior es para ser arraigados en amor. ¿Y por qué es importante? Porque viene un peso de edificación. No está pensando todavía, mire las cosas que le digo, no está pensando en la multitud de los perdidos, al menos con nosotros. O sí está pensando. Pero dice, bueno, primero esto. O sea, ¿usted está dispuesto a pedirle al Señor de esta manera? Yo no digo que se conforme, porque si uno está viendo algo del Señor, primero debe pedir esto, aunque sea algo pequeño. A mí me gustaría hacer esto para el Señor. Bueno, espere un poquito y pídale esto primero al Señor, porque cuando venga ese peso de gloria, de la tarea que hay que hacer, de lo que hay que hacer con la vida de Cristo en nosotros, todavía necesitamos un paso más, una preparación más. O sea, si ya a veces las cosas que hemos recibido de parte del Señor nos pesan, cuando vienen ciertos mandamientos espirituales nos dicen, bueno, ahora ama a tu esposa, trata a tus hijos así, servirle a tus amos terrenales de esta manera, paguen todas sus cuentas, ¿sí? Nos dice el libro de Romanos capítulo 13, y después añade otra cosa más con respecto a la iglesia, a los hermanos. Veo que hay un peso ahí que tenemos que tener incorporado ya en nosotros para poder responder a estos mandamientos espirituales. Acá primero viene sobre todo esto, antes que cumplir los mandamientos espirituales, o sea, crecer en gracia delante de la persona, primero tenemos que crecer en gracia delante de Dios. ¿Y cómo crecemos en gracia delante de Dios? Bueno, pidiendo que Él nos suministre por su Espíritu riquezas espirituales para que nuestro hombre interior sea fortalecido y pueda haber entonces arraigo y cimentación para recibir el peso de gloria que es conocer la anchura, la profundidad, la altura de Cristo. Así dice la palabra. ¿Qué viene para cada uno? No sé. ¿Qué viene para la iglesia? La palabra dice que lo que sigue es plenitud. Y no es la plenitud de la plenitud aún, sino es la plenitud inicial. ¿Cuál es la plenitud
de la plenitud, el pleno crecimiento de la iglesia hasta ser una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Y cuál es el inicio de la plenitud? Efesios capítulo 4. Porque en este inicio de plenitud es empezar a conocer con todos los santos la anchura, la profundidad y la altura de Cristo, es para que Dios reciba gloria. Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo recibe gloria de Dios? Cuando la iglesia empieza a disfrutar de esta plenitud de Cristo. Y es el inicio, es el principio. O sea, ¿qué sería el inicio y los principios? Lo que los apóstoles y discípulos recibieron y disfrutaron cuando Cristo resucitó. ¿Por qué decimos esto? Porque si no, no tuviera escrito Efesios capítulo 4. ¿Y qué dice Efesios capítulo 4? Empiezan los mandamientos del Espíritu. Y no íbamos a usar esta parte de la reunión para estar delante del Señor y poder... Bueno, pero necesitamos este conocimiento espiritual para poder orar con sabiduría. Y en el diseño de Dios, no desviarnos, no tomar otros caminos más fáciles, aparentemente. No saltearnos alguna cosa y después lamentarnos porque no nos fue bien. ¿Pero por qué? Si le estábamos pidiendo al Señor. Y hay hermanos que oran sinceramente. Pero lo pido al Señor que me vaya bien. Me dijo, bien, se rompió el vehículo. No sé, le pasó cualquier cosa. Se le cayó la esposa y se quebró un brazo. Cosas así suceden, ¿vio? Y Señor, yo te estaba encomendando todo a vos. Fue a rendir y le salió todo mal. Un cero. Cosas así suceden. Porque estamos pidiendo conforme a la revelación de Dios. Cuando la palabra dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, está dando a entender claramente que esa bendición espiritual no es para nada material, ni es de este mundo. Y que está en un solo lugar, en Cristo. Y dice, en los ambientes celestiales. Y nosotros la buscamos de otra manera. Señor, dame. Y así, está bien que pidamos esas cosas cuando somos niños, pero si queremos crecer, por favor, no pidamos más esas cosas, pidamos de otra manera. ¿Y cómo tenemos que pedir? Bueno, hay que leer un poquito las epístolas, un poquito el libro de los Hechos y releer nuevamente los evangelios para entender qué es lo que el Señor quiso decir con algunas cosas que son muy misteriosas. Bueno, vio que la Escritura dice que hay que conocer el misterio de Dios. El misterio de Dios es Cristo. No se conoce porque yo soy muy estudioso. Se conoce por relación. Pero para que yo reciba esa revelación, mis ojos, mi entendimiento, tienen que estar preparados. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 4? En Efesios capítulo 4 empiezan los mandamientos del Espíritu. Lo que está en 1, 2 y 3 es para creerlo. Es para que decirle, Señor, tenés razón. Señor, tú eres muchísimo más sabio que yo. Sabes hacer bien las cosas. Entonces uno empieza a pedir conforme Dios dice y empieza a creer conforme Dios dice. Porque, por ejemplo, capaz por ahí en ese atrevimiento anterior uno le decía ciertas cosas a los hermanos, les exigía, ¿yo? Claro, por la palabra. Por la palabra lo hacía. Yo también lo hacía, no diga nada. Pero había cosas que yo no le podía decir a los hermanos. Por favor, hermano, y siéntese con Cristo en los ambientes celestiales. Porque no sabía cómo decirle cómo podía estar con Cristo en los ambientes celestiales. Entonces no le podía exigir ahí, ¿no? Porque si ni yo mismo estaba sentado con Cristo, ¿cómo le voy a decir que el hermano se siente? ¿Vio que acá la cosa cambia completamente? Acá no hay cosas naturales. Acá es el mover del Espíritu enseñando y trayendo la revelación de lo que Dios hace. Entonces acá en el capítulo 4 sí empiezan los mandamientos del Espíritu. Digamos, ¿para qué son los mandamientos del Espíritu? Para que acá en la tierra, donde estamos todavía, haya una expresión de la vida de Dios. Ahí empiezan los mandamientos del Espíritu. Pero si nos olvidamos del camino que Dios traspasó para poder vivir estos mandamientos del Espíritu, vamos a fracasar. Porque entonces yo le podría decir, hermanos, ustedes tienen que andar como es digno de la vocación con que fueron llamados. Porque así dice el Señor. Entonces ni se le ocurre quedarse en casa, vengan las oraciones, vengan los estudios, predique de Cristo, dé buen testimonio y pague sus cuentas y haga esto y haga lo otro. Eso es andar digno del Señor. Eso es andar digno del Señor. Bueno, ¿y con qué fuerza, fortaleza o reserva interior ese hermano va a poder hacer estas cosas? Así como no pudo sentarse con Cristo, tampoco va a poder vivir hoy. ¿Por qué? Porque todo mandamiento del Espíritu requiere la fortaleza, la gracia, el poder del Espíritu. No se puede vivir de otra manera. No hay cosa natural que pueda soportar este mandamiento del Espíritu. Por eso los fariseos, pues yo hago esto, yo hago lo otro, yo doy diezmo a todos los que gano, sí, le tiro unos pesitos a los menesterosos, a las viudas, y algo hay que hacer, ¿vio? Bueno, el resto sí, yo sé que compré hacienda, hice aquello, agrandé mis campos. Así eran de pícaros. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Se han olvidado de lo más importante de la ley. La fe, la misericordia, el amor,
Ellos no podían vivir estas cosas, porque no había vida espiritual que pueda sostener esto. Esto no se puede sostener con los recursos naturales, ni tampoco con la herencia religiosa, ni con la cultura que nos ha sido enseñada en base a mandamientos. No se puede sostener, hermano. En algún momento la persona va a claudicar. Si no es en una situación, va a ser en otra. Pero si claudicó y vio su fracaso y fue delante del Señor a pedir ayuda, ahí está la victoria. Porque Dios dice que no va a dejar a sus santos, a sus justos caídos. Los va a levantar. Gloria al Señor. Entonces ahí es donde el Señor viene a ser nuestro maestro y nos enseña conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, Cristo, nuestro maestro, que hoy está en gloria, nos enseña conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que durante la vida del Señor, Él vivió estas cosas. Y ahora estando Él en gloria, tiene tanto el suministro espiritual glorioso de la vida divina, como también de la perfecta humanidad que Él vivió como un hombre. Entonces el hombre interior tiene los órganos psíquicos humanos en el nivel del deseo del corazón de Dios, para que lo que viene del Espíritu pueda ser incorporado a Él y manifestado. Porque si no, lo espiritual, por más poderoso que sea, queda retenido y no se puede manifestar porque no tiene los órganos apropiados. Antes de hacer algunas cosas, ¿vio? Entonces, ¿cómo hace para hacer algunas cosas? Se pone un letraparador y lo sostiene un poquito con este brazo, así, no sé cómo hace. Y yo les cuento estas cosas, parecen risueñas, pero como está incapacitada de un brazo, no tiene la aptitud para hacerlo, pero ella lo hace igual. Bueno, entonces, al no tener los órganos humanos correctos, nosotros tratamos de hacer fluir la gracia, el poder, la sabiduría, lo que venga de Dios, por nuestros órganos psíquicos naturales. Ya estamos terminando. Pero lo vamos a continuar el domingo que viene. Esto está muy bueno, hermano, porque tocamos cosas prácticas. ¿Y por qué no se manifiesta el poder de Dios? ¿Y por dónde se va a manifestar? ¿Por dónde se va a manifestar el Espíritu? A ver, si yo tengo oídos solamente para en lo natural, el Espíritu jamás va a escuchar con mis oídos. Entonces, ¿cómo va a traerme una reflexión en mi mente? Hay que tener el Espíritu órganos psíquicos y físicos para oír. A ver, no es que el Señor no vea todas las cosas, Él las sabe, pero yo no. Para corroborar esto y estar seguro de lo que estamos diciendo, tenemos que contemplar la vida del Señor. ¿Cómo vivió el Señor acá en la tierra 30 años? ¿Cómo hizo para vivir? ¿Cómo hizo para desenvolverse? ¿Cómo hizo para después decir, porque yo siempre agrado al Padre, por eso el Padre me ama? Y el Señor estaba muy seguro de lo que decía. Claro que sí. La Escritura dice, y Él crecía en sabiduría y en gracia. Y después decía, y Él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Fueron 2 etapas de crecimiento hasta llegar a su ministerio. Y cuando llegó al ministerio, cumplió toda justicia y después fue a ministrar lo que Dios le había dado. Y entonces dice la Escritura que Él volvió en el poder del Espíritu. O sea, el Espíritu fluyó. Entonces, toda esa riqueza, todo ese poder que estaba guardado, estaba siendo allí acopiado, empezó a fluir. Entonces Él vivió primero aquello que dijo. ¿Qué dijo el Señor? El Espíritu va a fluir de ustedes como ríos de agua viva. Así fluía en el Señor. Vio porque Él tenía los órganos apropiados, tanto psíquicos, en su mente, en su interior, en sus emociones, en su voluntad, ¿sí? Y también se ve en su cuerpo, porque tenía que caminar de arriba para abajo y andar y venir. Entonces por ahí se sentía cansado y tenía sueño, porque estaba en un cuerpo humano. Pero así todo su cuerpo también estaba siendo fortalecido y vivificado por el Espíritu. Ahora, hermanos, para poder vivir los mandamientos del Espíritu, entonces tenemos que tener órganos apropiados. ¿Y por dónde le salió hoy? Si no, vaya y viva, entonces, porque si no, mire, ya para andar digno necesitamos ciertas capacidades, y después lo que viene a continuación, que también está incluido dentro del mandamiento del Espíritu, que tenemos que vivir, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sabe que muchos de nosotros hemos llegado hasta ahí en nuestro crecimiento espiritual? Porque no supimos cómo resolver estas cosas. Primero, no supimos cómo andar como es digno. Y segundo, no tuvimos capacidad de soportar en amor a los hermanos. Había cosas que soportábamos, sí, pero ya había otras que no. Y la Escritura nos dice entonces en el versículo 3, explicándonos esto, por qué necesitamos andar a la altura del llamado y por qué tenemos que soportarnos unos a otros para ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este es el principio. Yo creo que no es fácil la cosa. Acá diríamos así, se nos pone cuesta arriba. ¿Por qué? Porque es el camino del Señor, no es un camino humano. No.
No es un camino que puedan transitar los hombres. Los hombres van por el camino ancho. Los hijos de Dios tenemos que ir por el camino estrecho. Y tenemos que tomar este camino. Llega un momento en nuestra vida cristiana que Dios nos invita a transitar este camino. Por eso está escrito el 1, el 2 y el 3. Sin eso no podemos transitar este camino, hermano. Ahora, digo yo, si hay alguien muy decidido, tal vez como era decidido Pedro, y bueno, inténtelo. ¿Qué le podemos decir? Háganlo, hermano. Si usted siente que está en condiciones de hacer esto, háganlo. No va a poder, porque los mandamientos del Espíritu requieren fortaleza del Espíritu. Gracia que viene. La incorporación de la vida del Señor, que en este aspecto tiene nombres. ¿Y cuáles son? Humildad, mansedumbre. ¿No fue lo primero que dijo el Señor? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si esto no se ha desarrollado, ¿cómo vamos entonces después a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor? No solamente paciencia, amor. O sea, la paciencia sería la actitud de estar calmado, no decir nada, no responder, no echarle leña al fuego, porque como se dice, ese dicho lo sabemos y lo conocemos, pero mire que una palabra trae la otra, es así. Pero el amor, las características del amor de Cristo son las que nos ayudan entonces a que el Espíritu pueda también incorporar lo de Cristo en ese soportar con paciencia. Porque soportar con paciencia, hay personas que tienen una capacidad natural de cierta paciencia y soportan muchas cosas. Yo he visto y he escuchado personas que soportan. Los va a retar el patrón, los hijos le van a decir cosas muy atrevidas, la señora lo va a mandar de aquí para allá y el tipo pacientemente anda. De vez en cuando alguna palabrita de bueno, ¿qué va a hacer? Tiene paciencia natural. Parece que nunca se les termina. Hay gente que es así, ya en su carácter más dócil, más tranquilo. Pero la palabra del Evangelio, la buena noticia de Cristo, es para todos los santos, para los que han sido con cierta paciencia y por los que han sido una hecha vida, como se dice, ¿no? Esos volcanes interiores, solamente la vida de Cristo los va a aplacar. Y cuando uno está aplacado se siente muy bien. Pero ahora la palabra nos está hablando de otra característica de Cristo, que es amor. Primera de Corintios 13. Lea por favor. Ese es el amor de Cristo, no es nuestro amor. Esto yo lo descubrí hace poquito también, o sea, lo experimenté un poquito más a fondo, porque las relaciones son complicadas, aun con los que uno ya ha convivido varios años. Y ahora seguimos necesitando paciencia, ¿sí? Humildad y mansedumbre y paciencia. Pero ahora hay que incorporarle el amor. Y en esta altura de nuestra relación como hijos de Dios, tenemos que incorporar el amor, porque le vamos a tener paciencia a algunas personas a cierto límite. Pero si hay amor, va a haber una capacidad positiva de parte de Dios, no solamente ya de soportar, sino de solucionar ciertas cosas. Señor, no nos recibieron los samaritanos, ¿querés que le pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Decían Juan y Jacobo, el Señor dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Y en otro tiempo, otro día, ya el Señor estaba haciendo milagros y predicándole a los samaritanos. Ese es amor. La paciencia sería, bueno, no nos quisieron recibir, vámonos. La paciencia sería, mira, ahí en una aldea de samaritanos, vayamos a comprar. No vayamos, por ahí. ¿Viste que nos trataron mal? No, vayamos a buscar otra aldea. El amor, por la guía de Dios, impulsaba al Señor. No, a esa aldea de samaritano vamos a ir. Yo, si me tratan mal en algún lugar, no vengo más. Yo antes pensaba, veo que había mucha discriminación, creo que todavía hay en ciertos boliches de Comodoro, no dejaban entrar a ciertas personas. Yo pensaba, ¿y por qué se van a meter en un lugar donde no lo quieren? Yo ni piso más, en ese lugar no voy absolutamente más. Bueno, estamos hablando de algo natural, pero sí a veces hacemos en nuestras relaciones, ¿vio? Porque no nos ha sido incorporado aún el amor en esa plenitud que necesitamos para estas vivencias. Cuando la palabra nos dice que seamos solícitos y estemos a la altura de ciertas cosas, es porque tiene que haber una incorporación de la vida del Señor en un mayor nivel. Esto implica que nuestros órganos estén capacitados para un fluir mayor de la vida de Cristo en nosotros. Y eso incluye el amor, no nuestro amor, el amor de Cristo. Acá se está hablando del amor del Señor, desarrollado y expresado a través nuestro. Bueno, ahora sí, pónganse de pie, por favor, que ya tenemos que concluir. Pero tenemos bastante para meditar en esta semana, considerarnos. No se preocupe, porque a veces el entendimiento viene por una experiencia negativa. A veces viene así. Pero lo importante es que en la experiencia negativa haya un mover del Espíritu que nos lleve a una reflexión y nos presentemos delante del Señor, a contarle, a expresarle nuestra vivencia y a pedirle. Entonces, incorpórame algo más de Cristo, porque yo no puedo. Sí, o no sé. Tiene que haber a veces una experiencia negativa, sí, puede suceder, pero esto no nos debe desalentar, porque recuerde que Dios es nuestro Padre.
Y cuando un hijo se equivoca y vuelve al Padre, Él lo recibe con brazos abiertos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? Porque Él no es un Padre que exaspera a sus hijos, no, sino que los recibe para limpiarnos, para confortarnos, para consolarnos y para incorporarnos esas riquezas preciosas que Él preparó en Cristo. Padre, yo quiero bendecirte y darte gracias por tu gran amor, por tu paciencia, que nos permites entender y también compartir estas cosas, Padre. Bendice a mis hermanos, bendícelos por esas bendiciones espirituales que tienes preparadas en Cristo, para que tú recibas gloria, viendo la vida expresarse allí, Señor, donde ya se está expresando porque escuchamos estas buenas noticias que vienen de tu santo. Y esos lugares, Padre, donde estaban un poco sombríos, un poco fríos, que faltaban esas cualidades preciosas que vienen de ti. Hoy hay principios de crecimiento y desarrollo. Bendito sea tu nombre. Y hay una luz, Padre, que ha sido encendida allí. Oh, que la unción de tu Espíritu añada más y más, Padre, para que haya un brillar, haya, Padre, hasta llegar a aquello que dice la Escritura, que seamos luminares en este mundo, que allí el hogar de mis hermanos, el ambiente donde ellos están, sea ese luminar en este mundo, Padre. En el nombre de Jesús, rogamos por estas riquezas de paciencia, de humildad, de mansedumbre, pero también pedimos ese tesoro que es tu amor, que pueda encontrar esos órganos apropiados en nuestro interior